Carmen Aspiroz, microbiólogo del Hospital Rollo Villanova y la responsable del grupo de investigación con el número 110. Y os voy a presentar a la primera ponente, a la doctora Carmen Torres, que viene de la Universidad de La Rioja y que va a exponer una ponencia que ya expuso en el Ministerio de Sanidad y Consumo el día 18 de noviembre, que era en el plan de presentación del Plan contra las Resistencias a nivel nacional y cuyo título es el que veis ahí, es las transferencias entre los ecosistemas humano, animal y medio ambiente. Y sin más, bueno, creo que antes tendría que dar, lo tenía que decir el doctor Castillo, no lo ha dicho, os lo cuento yo, mi agradecimiento a todas las sociedades científicas que nos han dado el aval a estas jornadas, empezando por la Sociedad Española de Microbiología de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de la SEIM, y luego nuestras sociedades pues, aragonesas y sociedades supraaragonesas, como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas del Norte, la SEI Norte. Y en cuanto a las sociedades aragonesas, pues la SAMIC, la Sociedad Aragonesa de Microbiología Clínica, la Sociedad de Cuidados Intensivos, Unidades Coronarias y Críticos, creo que son las siglas, y la Sociedad Aragonesa de Medicina Interna de Aragón, Navarra, Rioja y País Vasco, creo que es. Pues muchísimas gracias a sus vocales, a sus representantes, y sin más, pues cedo la palabra a la doctora Carmen Torres, que abrirá las jornadas. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, especialmente pues a Carmen Aspiroz, pues la amabilidad pues para permitirme estar este día con todos vosotros para hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a todos, el tema de la resistencia a los antibióticos. Y, sobre todo, quería darle pues, un enfoque desde el punto de vista un poco multidisciplinar, el problema de la resistencia a los antibióticos y la posibilidad de transferencia de bacterias resistentes y de genes de resistencia entre diferentes ecosistemas, el ecosistema humano, animal y el medio ambiente, para que veamos pues que todos estamos involucrados y que todos los estamentos tenemos que estar implicados en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Creo que ya se ha dicho suficientemente pues el interés de las sociedades científicas, organizaciones de todo nivel en relación hacia el problema de la resistencia y la necesidad pues, de buscar pues, los factores que están involucrados en la emergencia y diseminación e intentar buscar soluciones. Sabemos todos que el uso de antibióticos, que es necesario, pero que a veces pues, se usan más de la cuenta, pues provoca como respuesta evolutiva la emergencia y diseminación de mecanismos de resistencia a los antibióticos. Antibióticos que son utilizados en medicina humana, en medicina animal y en la agricultura. Los usos como profilácticos, como terapéuticos en humanos y en animales, y durante mucho tiempo, aunque ahora está prohibido en la Unión Europea, también se han estado utilizando como promotores del crecimiento, pero ya digo, este tipo de uso ya está prohibido totalmente desde el 2006 en toda la Unión Europea. ¿Qué cantidad de antibióticos? Se estima que aproximadamente la mitad de los antibióticos se utilizan en humanos, la mitad en animales, con la distribución pues que aparece en la diapositiva en cuanto a su uso en comunidad o en atención primaria o en animales de producción y animales de compañía que aparece en la diapositiva. Está claro que el uso de antibióticos se correlaciona tanto en humanos como en animales con la resistencia, y sí que existe pues, un patrón norte-sur, tanto en consumo como en resistencia, tanto en humanos como en animales, lo cual pues pone en evidencia realmente el factor importante. Hay muchos factores, pero uno muy importante es precisamente pues, el uso de estos antibióticos. Hay numerosos trabajos donde se pone en evidencia en humanos pues, esa correlación, uso de determinados antibióticos con resistencias. En animales ha sido un poquito más difícil, más que nada porque han faltado muchos datos en cuanto a consumo de antibióticos. Hay un artículo muy reciente que acaba de salir publicado en el que se correlaciona, en el caso de animales, el uso de determinados antibióticos
con las correspondientes resistencias. Y este estudio se hace referente a 7 países. Primer aspecto importante, bueno, pues la diferencia, aquí no está España, pero bueno, la diferencia en cuanto a uso de antibióticos en función de los distintos países y las resistencias. Y la conclusión importante es que para determinados antibióticos hay una correlación bastante estricta entre nivel de resistencia y consumo de estos determinados antibióticos en distintos animales de producción, dígase el cerdo, pollos o ganado vacuno. Sabemos que los antibióticos, el uso de los antibióticos afecta no solamente frente a la bacteria frente a la cual bueno, pues están destinados, causante de la infección, sino también sobre esa microbiota endógena que ahora pues se está estudiando tanto, ese microbioma que forma parte de nuestro organismo y que de una manera secundaria, de una manera no deseada, pues también se ve afectada por el uso de esos antibióticos, causando pues desequilibrio a nivel, por ejemplo, de lo que es la microbiota intestinal, desequilibrio de especies, selección de resistencias, y todo esto puede favorecer pues, la diseminación de las mismas. Si esto lo unimos a que las bacterias pues, tienen cantidad de, bueno, pues de elementos genéticos que posibilitan la captación y la diseminación de genes de resistencia, como es el caso bueno, pues de los plásmidos, que pueden contener transposones, a su vez integrones, que pueden captar no un gen, sino varios genes de resistencia. Esto facilita bueno, pues la posible coselección de microorganismos multiresistentes por el uso no de un antibiótico, sino incluso de antibióticos no relacionados estructuralmente. Y si además nos encontramos, pues, por ejemplo, en el ecosistema intestinal, donde pues, los microorganismos están muy próximos unos de otros y es muy posible la transferencia, todo esto bueno, pues, se incrementa de una manera importante. De tal manera bueno, que si todos estos microorganismos intestinales pasan luego pues, a aguas residuales, etcétera, hay una interconexión en cuanto a la transferencia de bacterias y de genes de resistencia en distintos ecosistemas. Analizando, bueno, pues realmente si queremos analizar la diseminación de bacterias y de genes de resistencia en distintos ecosistemas, podríamos hablar de muchos problemas que nos afectan y yo quizás he seleccionado bueno, pues 2 que son especialmente importantes, aunque hay otros, pero bueno, se va a hablar de las carbapenemasas posteriormente, y me he centrado en el tema de las beta-lactamasas de espectro extendido, Escherichia coli y Staphylococcus aureus resistente a meticilina, aunque como digo, pues hay otros muchos temas que nos preocupan desde el punto de vista de la resistencia, pero hay que buscar, bueno, pues centrarnos en algún aspecto y probablemente también es 2 temas en los que hemos trabajado de una manera pues, más importante en el laboratorio. Estos 2 temas son también han preocupado enormemente, por ejemplo, a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, porque bueno, pues la posibilidad de transferencia de Escherichia coli resistente, bueno, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido a través de los alimentos y del paso del animal al hombre, y en el caso de Staphylococcus aureus por determinadas líneas genéticas muy asociadas también a animales y que han podido ser transferidas al hombre. Escherichia coli, Staphylococcus aureus son microorganismos que forman ambos parte de lo que es la microbiota normal de las personas, pero que al mismo tiempo bueno, pues son patógenos oportunistas importantes y por ello, bueno, como digo, pues merece la pena pues, centrarnos un poquito en estos temas. Escherichia coli, productor de beta-lactamasas de espectro extendido, bueno, pues sabemos que es un importante problema clínico, que con frecuencia estas bacterias son multiresistentes y ello pues, facilita la coselección con otro tipo de antibióticos de este tipo de bacterias. Utilizando esta gráfica del Hospital Ramón y Cajal, bueno, pues que desde hace mucho tiempo pues, ha seguido la evolución, ya es un poquito antigua, pero creo que es bastante gráfica de realmente cuando se comenzó a producir la emergencia a nivel hospitalaria de este tipo de bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido que implican resistencia bueno, pues a antibióticos beta-lactámicos que son muy importantes en la práctica clínica. Vemos que realmente pues, en la década de los 2000 se produce esa emergencia de este tipo de resistencias a nivel clínico
y fundamentalmente asociado a la emergencia de un tipo que le llamamos ZXM y especialmente asociado a la emergencia en Escherichia coli. Se ha producido una diseminación global de beta-lactamasas de tipo ZXM a nivel hospitalario en todo el mundo. Se han diversificado pues los tipos de beta-lactamasas tipo ZXM. Con colorines pues aparecen pues, las específicas o las distintas variantes. Aquí tenemos España, donde durante muchos años han sido muy frecuentes la ZXM14 y la ZXM9. Se ha producido la expansión global de la variante ZXM15, asociada sobre todo a la emergencia en una línea genética que era la ST131B2, pero bueno, vemos que realmente es un problema importantísimo a nivel hospitalario. A nivel en España, y utilizando los datos de un estudio multicéntrico realizado en el 2006 y publicado en el 2010, pues vemos, y sí que he elegido pues, estos datos para correlacionarlos durante este periodo pues, con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el ecosistema animal. Vemos que durante este periodo las beta-lactamasas tipo ZXM14 y SHV12 eran las más prevalentes. Ya, pues también destacaba la 15, ZXM15, que en años posteriores se ha producido pues, un incremento mayor de este tipo de beta-lactamasas. En este estudio participaron 44 hospitales. Vemos que las beta-lactamasas de espectro extendido, sobre todo en Escherichia coli, suponen un problema importante a nivel clínico, a nivel de infecciones, pero también existen numerosos trabajos que ponen en evidencia la emergencia también en el ecosistema humano. Hay un trabajo que es muy interesante donde se analizan la evolución de la colonización fecal en individuos sanos en distintos áreas geográficas que vienen definidas, pues los define la OMS. Y sí que, pues los porcentajes de prevalencia en individuos sanos de Escherichia coli, portador de beta-lactamasas de espectro extendido, va desde un 5 a un 10% por países europeos, pero si nos fijamos en los países asiáticos, el porcentaje es enorme. En este mismo estudio hacen una aproximación del número total de individuos que, teóricamente, y haciendo esa abstracción, podrían estar colonizados por este tipo de microorganismos productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Vemos que se hablan de millones, pero de muchos millones, y que pues esto nos alerta realmente de la diseminación, incluso en individuos sanos, en la flora intestinal, de este tipo de bacterias resistentes. Estamos en humanos, vamos a pasar a animales. La primera descripción de beta-lactamasas de espectro extendido en animales de consumo, pues correspondió pues a un estudio que realizamos en colaboración con el grupo de la Universidad Complutense de Madrid, el grupo BAP, en donde pues, conseguimos detectar la presencia de cepas de Escherichia coli productoras de ZXM14 y 12 en pollos de matadero. Eran aislados correspondientes al año 2000-2001, que era muy similar a lo que ya se estaba observando en el ecosistema humano en hospitales. Hemos hecho, y en colaboración pues con este grupo de Madrid, coordinado por Miguel Ángel Moreno y el profesor Lucas Domínguez, y también con la Universidad Villarreal de Portugal, la doctora Patricia Poeta, el grupo de la doctora Patricia Poeta y Gilberto Igrejas, pues una serie de trabajos en los cuales pues hemos analizado la prevalencia de este tipo de beta-lactamasas, de Escherichia coli productoras de beta-lactamasas en animales de producción, en España, en Portugal, y destaca pues la prevalencia, por ejemplo, en cerdos, en pollos, muy similares en ambos países, en carnes derivadas, por ejemplo, del pollo, pues también con unas prevalencias pues muy elevadas. Y las variantes muy similares a las que durante esos años se estaban observando también en hospitales. Hay otros estudios que se han llevado a cabo en España en relación pues con su detección en alimentos, y vemos que los porcentajes son altísimos. Un estudio en Navarra, en Sevilla y
y en Cataluña, donde bueno, pues realmente no son estudios aislados los que nosotros hicimos, sino que son estudios y datos que se repiten en otros trabajos realizados por otros grupos de investigación. Si cogemos un poquito todos los datos en nuestro país y vemos y analizamos los tipos de beta-lactamasas de espectro extendido detectados en pollo o derivados o en cerdo, sí que existe una cierta predilección del tipo de beta-lactamasa en el pollo, CTXM14, 9, SHV12, en el cerdo, CTXM1, pero bueno, pues muy similares a las que en ese periodo, ahora quizás en humanos CTXM15 está expandiéndose, pero en ese periodo eran muy similares a las que se estaban también detectando a nivel hospitalario. CTXM15 se ha detectado en otros trabajos, en animales de producción y en alimentos, pues aquí están señalados distintos trabajos donde pues, se han detectado pues, en cerdo, en pollo, en vacuno, CTXM15, cepas de Escherichia coli productoras de CTXM15. ¿Qué pasa con los animales que no son de producción, donde el uso de antibióticos puede ser pues, un factor limitante? Por ejemplo, animales salvajes. En un estudio en colaboración con la Universidad de Villarreal, en Portugal, pues fue nuestra sorpresa ya en el año 2003-2004 la detección de animales salvajes, en concreto aves rapaces, con Escherichia coli productor de beta-lactamasas de espectro extendido y en un porcentaje relativamente elevado. Se han realizado estudios posteriores en distintos animales y vemos bueno, pues que la prevalencia, pues, sobre todo dependiendo del tipo de animales, pues es bastante elevada. Importante, en ninguno de nuestros estudios hemos detectado CTXM15 en estas muestras animales, pero sí CTXM14 y CTXM1. Sin embargo, en otros estudios llevados a cabo por otros grupos de investigación sí que se han detectado CTXM15 en Escherichia coli, por ejemplo, pues en gaviotas y en otros animales. ¿Qué pasa fuera de nuestras fronteras? Hemos llevado a cabo estudios, por ejemplo, en Túnez, de una manera pues, bastante integrada, en humanos, en animales y en muestras ambientales, intentando correlacionar lo que estaba ocurriendo pues, en humanos y en animales. En Túnez, en el hospital, pues, a nivel hospitalario, pues, tanto en un estudio que realizamos en colaboración con la Universidad de Túnez, como otros trabajos de otros grupos de investigación de allí de Túnez, en la beta-lactamasa prevalente a nivel hospitalario es CTXM15. Hay otras variantes, pero fundamentalmente CTXM15. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el ecosistema animal o en personas sanas? Pues CTXM15 no lo hemos detectado, pero sí CTXM1 en todo tipo de animales y en personas sanas. Fue nuestro interés y también, bueno, pues en colaboración con distintos grupos de Universidad, CIVIR y la Universidad de Túnez, analizar y comparar cepas y plásmidos de humanos y de animales para ver posibles similitudes. En este sentido, todas las cepas productoras de CTXM1 compartían el mismo tipo de plásmido, con el mismo tipo de secuencia tipo del plásmido en humanos y en animales. Por tanto, sí que da la idea de que en distintos ecosistemas, que probablemente no ha llegado todavía al nivel hospitalario, pero sí que están circulando plásmidos asociados a CTXM1 en humanos y en animales, humanos sanos, que posiblemente, pues, a lo mejor en próximos años podamos ver su evolución a nivel hospitalario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, todas estas muestras, estas cepas, pasan a las aguas residuales, pasan a otros medios? En un estudio llevado a cabo allí en Túnez, el 25% de las muestras de aguas residuales detectamos cepas de Escherichia coli productoras de beta-lactamasa de espectro extendido con las variantes características tanto de humanos como de animales. Y asimismo, también se hizo un estudio analizando pues, a nivel, por ejemplo, de lo que es entorno de una granja, los vegetales, el agua de riego, las tierras, y también detectamos pues, estas mismas variantes más asociadas a humanos o animales en este tipo de muestras. Por tanto, esto indica que realmente hay una dispersión en ecosistemas muy diversos de este tipo de cepas de Escherichia coli portadoras de este mecanismo de resistencia. Por tanto, similitud en variantes de CTXM en humanos y en animales, aunque digo CTXM15 está mucho más
expandida en humanos y no tanto en animales, pero sí que se ha observado, y sobre todo durante los primeros años, una semejanza en lo que estaba ocurriendo en los dos ecosistemas, la posible transferencia a través de la cadena alimentaria y las flechas, que probablemente van en ambos sentidos, pero bueno, que hay un flujo de cepas resistentes en ambos ecosistemas, y los animales de vida libre y el ambiente también como un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que ver este problema desde una perspectiva pues mucho más amplia. El origen de estos genes ZXM, hay que buscarlos ya en el medio ambiente, proceden de una bacteria del suelo, Cluivera, que lo tiene en su cromosoma y que es posible que, bueno, pues en algún momento en el proceso evolutivo pudiera saltar a un plásmido que pudiera diseminarse bien en Escherichia coli y luego ya, bueno, pues que se pudiera haber expandido a nivel de las cepas de interés a nivel clínico. Esto es un tema. Vamos a ver otro aspecto que también puede ser importante, que es el tema de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en humanos, animales y en ambiente, y algunos aspectos nuevos en cuanto pues, a este microorganismo que tanto preocupa a nivel de nuestros hospitales. Sabemos, bueno, que Staphylococcus aureus resistente a meticilina es un problema de primera índole a nivel hospitalario, que tenemos el fenotipo, bueno, asociado a hospital, asociado a la comunidad. Hay distintas líneas genéticas en esos dos ámbitos, pero quizás, y puesto que quiero darle la perspectiva un poco de globalidad y de dispersión, nos vamos a fijar en unas líneas genéticas nuevas que a partir del año 2005 emergieron en animales, que es la línea genética ST398, y qué es lo que está ocurriendo y cómo está evolucionando esta línea genética. En el año 2005, y si hacemos un poquito de historia, en el año 2005 comenzaron a aparecer las primeras publicaciones, en concreto en Holanda y en Francia, en las cuales se detectaba, sobre todo asociado pues, a cerdos y a personas que trabajaban en el ámbito de los cerdos, granjeros, etcétera, pues la emergencia de una línea genética distinta, que no era tipable y que, bueno, pues parecía que estaba asociado a este entorno y que además se detectaba con mucha frecuencia en este tipo de animales. Estos Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, bueno, asociados al ganado, pues eran no tipables por campos pulsados porque tienen una modificación genética, pertenecían a la línea genética ST398, tenían determinadas características de su espatite, de su estructura genética, etcétera, tenían un marcador, casi todas eran resistentes a la tetraciclina y eran muy poco virulentas, pero sí que muy frecuentes en el ámbito animal. El cerdo fue el primer reservorio que se consideró pues, para esta línea genética. Numerosos estudios llevados a cabo desde ese año 2005 en distintos países europeos pues, señalaban frecuencias de detección muy elevadas, como podéis ver en la diapositiva, en distintos trabajos llevados a cabo, como digo, por distintos grupos de investigación. Esto se consideró, fue una alerta que incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo tomó como tema importante para evaluar y para analizar y poder controlar, porque era algo que, bueno, pues que estaba preocupando, puesto que gran parte de los de animales de granja, sobre todo asociados al cerdo, pues en muchos casos estaban colonizados por este tipo de cepas. Aquí tenemos, bueno, pues se observó prevalencias variables en función de los estudios, pero bueno, pues muy concentrados a nivel europeo y bueno, pues empezaron también a surgir otras líneas genéticas asociadas a animales y distintas también al ST398. Comenzó primero siendo el cerdo, pero luego, pues bueno, pues se fue detectando en otros animales esta línea genética. Se ha detectado en distintos trabajos en alimentos, en Holanda, en un 12% de las muestras de alimentos detectaron este tipo de bacteria de estafilococo resistente a meticilina de esta línea genética. En Alemania también un porcentaje muy elevado. Se comenzó a determinar, bueno, pues que era un problema y un riesgo asociado sobre todo pues, al contacto con animales vivos, veterinarios, en granjeros, la posibilidad de transferencia del cerdo al humano y la posibilidad de transferencia humano-humano,
sobre todo en personas que habían estado colonizadas por su contacto previo con animales de granja, sobre todo pues, muy asociado al cerdo. En humanos fueron cada vez, a partir de esa fecha, 2006-2007, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones, sobre todo infecciones leves de piel y partes blandas, pero cada vez más también hay infecciones graves, casi siempre inicialmente asociada a personas en contacto con animales, pero cada vez también se están encontrando ya en personas sin factores de riesgo, sin factores de contacto con animales. ¿Cómo está la situación en España y qué datos podemos aportar en este sentido en animales, alimentos, transferencia animal-hombre o frecuencia en aislados clínicos? En este campo sí que hemos trabajado bastante en el laboratorio y en el caso, por ejemplo, de animales, en el caso de matadero, pues se detectó una alta frecuencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina de la línea genética ST398 en cerdos de matadero y en lechones. En alimentos, sin embargo, nuestras frecuencias de detección eran bastante menores que las previamente reportadas en otros estudios europeos. El 1% de las muestras que analizamos tenían estas cepas de esta línea genética. Estos no son nuestros datos solos, sino que otros estudios por otros grupos de investigación en España también reportan su alta frecuencia a nivel de estos animales. ¿Qué pasa con posibilidad de transferencia animal-hombre? Bueno, pues en trabajos en colaboración con la doctora Carmen Aspirós sí que hemos podido caracterizar pues, un número importante de posibles casos de transferencia animal-hombre, donde se ha estudiado pacientes, se ha estudiado su entorno familiar y los animales de la granja, 7 casos bien caracterizados de transferencia en casos de infecciones de piel y partes blandas y también en algún caso grave donde se caracterizó pues bueno, pues las mismas cepas tipadas genéticamente en los animales y en los humanos. Se hizo un estudio también de la posibilidad de hacer decontaminación con mupirocina en personas que estaban previamente colonizadas y la conclusión es que en personas que están ya previamente colonizadas y que están en contacto con animales de granja continuo, pues que realmente no merecen ni la pena porque enseguida se vuelven a recolonizar por este tipo de cepas de estafilococo. ¿Qué pasa a nivel hospitalario? Pues en un estudio en colaboración con el grupo del doctor Antonio Rezusta del Hospital Miguel Servet, hicimos un estudio en el 2009-2010 seleccionando las cepas Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, resistentes a tetraciclina, que era el marcador de esta línea genética. Importante, dentro de este subgrupo, no todas las Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, un porcentaje muy alto era ST398, que suponía el 67%, eran ST398 y suponía el 5% del total de los MARSAs. Un estudio muy reciente que hemos hecho ya prospectivo, analizando el contacto con animales de estos pacientes, hemos visto que el 33% tenían contacto previo, pero también un tercio ya no tenían contacto con animales, lo cual indica que bueno, pues es una línea genética que ya está diseminada en lo que es la población más general. Hay un estudio también llevado a cabo en el Hospital del Belviche, en el cual, bueno, pues también utilizando pues esta selección de cepas por su marcador de resistencia a tetraciclina y también detectan alto porcentaje de ST398. Características de estas cepas ST398, pues tienen genes de resistencia nuevos y muy inusuales, tienen plásmidos que contienen genes de resistencia y genes de resistencia a antibióticos y a metales, con lo cual la posibilidad de coselección por otros elementos no antibióticos es un elemento a tener en cuenta. Hemos conseguido caracterizar por trabajos en colaboración con el grupo de Stefan Schwarz en Alemania, pues algunas de estas estructuras genéticas con nuevos genes de resistencia en este tipo de bacterias que confieren resistencia a antibióticos de amplio uso en animales, lincosamidas, pleuromutilinas, etc. Hemos visto que estas estructuras genéticas contienen, como vemos, no solamente genes de resistencia a antibióticos, sino resistencia al cobre, al cadmio, con lo cual pues, abre muchas posibilidades en cuanto a los posibles factores de selección de estas bacterias resistentes, porque algunos de estos elementos se están utilizando, por ejemplo, a nivel de la alimentación animal, etcétera, etcétera.
no solamente, hay otras líneas genéticas que están preocupando actualmente, asociadas, por ejemplo, ST130, con un nuevo mecanismo MEC, que no es el MEC-A, sino que es el MEC-C, que no se detecta con las pruebas habituales que tenemos en los laboratorios y que se ha detectado muy recientemente, a partir del año 2011, en humanos y en distintos animales, incluyendo para ello pues, animales silvestres. ¿Cómo está la situación en España? Hay dos trabajos muy recientes donde se describe pues, dos casos clínicos de pacientes con esta variante asociada a este nuevo mecanismo de resistencia a meticilina, MEC-C. Y muy recientemente nuestro grupo, en colaboración con el grupo del IREC de Ciudad Real, hemos detectado pues, esta variante en animales silvestres en la zona sur de España. Por tanto, bueno, pues son nuevas variantes que pueden estar detectándose de manera simultánea en humanos, animales. ¿Quién es primero? Pues bueno, eso ya es un poquito difícil de saber. Simplemente decir que en humanos se están detectando la misma variante ST398 sensible. Se está detectando asociada a determinadas variantes ESPA en personas sanas, en pacientes. En nuestro laboratorio lo hemos detectado pues, en perros, en personas sanas. Es una variante que es muy parecida a la resistente de animales, pero es sensible y tiene ciertas peculiaridades. Se está estudiando mucho quién es primero, el humano o el animal. ¿Es el humano el que se lo pasa al animal y luego vuelve al humano? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nuevas teorías plantean que es posible que sea las personas, el humano, que tuviera primero la variante ST398 sensible, que tuviese los genes de resistencia, los genes del factor del sistema inmune, que pudiera pasar al animal adquiriendo la resistencia a la meticilina, eliminando aquello que no necesita, que es, por ejemplo, los factores del sistema de resistencia al sistema inmune, y que luego, esta sería esa situación, el humano como origen, que pudiera tener estas cepas sensibles de Staphylococcus aureus sensible a meticilina, con los factores del sistema inmune, que en un determinado momento pudiera haber saltado al animal, en concreto, por ejemplo, al cerdo, perdiendo esos factores que no necesita, captando los genes de resistencia. En este caso está muy poco adaptado al humano, por eso la diseminación en personas es baja, pero ¿quién no nos dice que esta variante no pueda captar los genes de resistencia al sistema inmune y que pudiéramos tener un verdadero problema pues, a nivel humano? Este paso todavía no se ha detectado, pero tendremos que estar muy alerta pues, para que no se produzca. Si esto es así o no es así, son simplemente teorías, son hipótesis y bueno, pues es algo en lo que hay que seguir trabajando. Por tanto, hay una diseminación de la resistencia en distintos ecosistemas. Hemos visto dos ejemplos, hay otros muchos ejemplos de resistencias que podríamos haber abordado. Todo esto, bueno, pues no solamente se disemina a nivel local, hay viajes, tráfico de personas, alimentos, animales. Estamos en un mundo globalizado y, bueno, pues realmente la resistencia no escapa a esta globalización. Por tanto, ya el problema de la resistencia creo que ya no es, como ya se comentaba antes, un mero problema clínico, es un problema que afecta a la salud animal, a la salud ambiental y al ecosistema completo. Es un problema realmente de ecología microbiana en la que, pues desde nuestros laboratorios, en la universidad, en el CIVIR, estamos trabajando, abordando pues esta perspectiva global de la resistencia en todos estos ecosistemas. ¿Qué hacer? Bueno, pues como se plantea pues ya desde la OMS, fundamental, y yo creo que con todo esto un abordaje multidisciplinar, aquí no hay culpables y no culpables, es un problema que tenemos entre todos, que hay que abordarlo con una perspectiva abierta y, bueno, sabiendo que todos participamos en la medida, todos aquellos profesionales que tienen capacidad en el uso de los antibióticos, en el manejo de personas, manejo de animales, pues para estudiar este problema desde esta perspectiva multidisciplinar.
programas de vigilancia, políticas de uso correcto de antibióticos, campañas de concienciación y, por supuesto, como bien ha dicho el profesor Castillo, pocos antibióticos tenemos, por tanto, líneas de investigación hacia la búsqueda de nuevos antibióticos y no solamente de estrategias de uso de los mismos. Por tanto, la resistencia a los antibióticos, problema global que requiere pues, esa respuesta global por parte de todos. Y ya solamente, bueno, pues agradecer a todas las personas que forman parte pues, del grupo allí en La Rioja, tanto de la universidad como del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y, por supuesto, del Hospital San Pedro, personas que están con nosotros, otros que han realizado pues, sus tesis doctorales y que a lo mejor ya no se encuentran, pero que han colaborado bueno, pues en todos los datos que se han ido presentando. Y, por supuesto, pues los grupos de investigación con los que estamos trabajando. Aquí con Zaragoza pues tenemos muchas colaboraciones, algunas se han citado, otras, por supuesto, con el doctor Castillo que tenemos y que seguro que pues, se van a incrementar en un futuro. Pues a todos agradecerle bueno, pues la colaboración pues, para que podamos ir avanzando en este problema que nos preocupa a todos.